Satnam. Bueno, bienvenida y bienvenido a este nuevo encuentro de Kundalini. Hoy vamos a hacer una meditación. Esta meditación, la propuesta es hacer una cuarentena de esta meditación, es decir, durante 40 días practicarla todos los días, en el momento que vos quieras. Siempre la mañana es el mejor momento, porque de hecho la madrugada antes de que amanezca, porque todas las energías están mucho más tranquilas, más aquietadas, y es un momento mucho más propicio para la meditación, para el encuentro con tus maestros, con tus guías. Estuvimos trabajando hasta hace poquito con una meditación que se llama Hamiham. Y cuando empezamos esa meditación todavía estábamos, todo lo que tenía que ver con el COVID estaba un poco lejos, no nos estaba tocando tan de cerca, y bueno, a los pocos días empezó todo este movimiento. Entonces, con ese cierre de esa meditación, pensamos que comenzar en este momento la meditación del Mul Mantra es un momento bastante propicio, porque el Mul Mantra es un mantra semilla, es decir, que es un mantra que sintetiza la información más importante, ¿no? Información, digamos, como básica. Es como, podríamos tener solo ese mantra y con eso alcanzaría, ¿no? Podríamos cantar solo ese mantra y ahí está como encapsulada, englobada, centralizada toda la información más importante para nuestro proceso álmico. Y en el caso del Mul Mantra, es un mantra que actúa mucho como una brújula. Es un mantra que nos permite como reorientarnos, ¿no? En momentos donde necesitamos saber un poco qué camino seguir, hacia dónde, qué es lo que tenemos que hacer. El Mul Mantra es un mantra que guía, es como si nos ordenara y nos pudiera permitir ver, digamos, como por dónde, sin ir, digamos, por los caminos trazados o por donde vamos habitualmente, por esos puntos quizás que son más convencionales, sino que realmente nos permitamos, en función de este momento, en función de este momento de crecimiento álmico. Entonces, como todo lo que está sucediendo está generando un efecto muy grande, y también en los cielos, ¿no? Se están produciendo muchos tránsitos planetarios que necesitamos estar, digamos, como bien despiertos, bien despiertas, no reaccionar y poder trabajar desde nuestra mente neutral. Entonces, por eso es que elegimos este Mul Mantra, que es un mantra muy muy hermoso, para poder acompañarnos, y que en ese acompañarnos podamos como ir despejando y encontrando esa brújula, ¿no? Además que funciona mucho como un armonizador, armoniza todos nuestros chakras, todos nuestros cuerpos, y va a profundizar bien directo en nuestra alma. Y habitualmente, cuando queremos hacer un cambio, lo que se dice es que debemos practicar ese cambio o trabajar en esa energía durante 40 días seguidos, para que entonces, de hecho, cuando uno hace cuarentenas, ahora que está muy de moda hablar de la palabra cuarentena, muchas veces cuando se empieza a llegar a la mitad, o ya cuando estamos en el día 30, es como que empezamos a encontrar resistencias un poco más grandes, que no son las que están en los primeros días, ¿no? Donde todavía está como el entusiasmo, las ganas. Bueno, en la medida que vamos profundizando, vamos observando también como nuestras propias resistencias. Es importante recordar que la meditación es un momento donde nos encontramos con nosotras, con nosotros mismos, y no hay que ir a la meditación con la expectativa de quiero lograr, quiero entender, quiero ver cuál, ¿no? Digamos, como simplemente, digamos, entregarnos y ver lo que pasa. Es un momento de mucha limpieza, de observar nuestros patrones, de ver qué nos pasa, ¿no? Digamos, qué cosas empiezan a surgir, si me enojo, si me impaciento, si me cansa, o si me entrego, digamos, ¿no? Como observar, digamos, como en esos momentos aparecen como nuestras esencias. Y bueno, es lindo como ir apuntándolas, ¿no? Ir viendo qué cosas
son las que se van manifestando, las que van apareciendo. Entonces, 40 días, 21 minutos cada día. Hoy para cantar este mantra, vamos a llevar las palmas de las manos en el centro del pecho, palma derecha sobre izquierda. También puedes tener la opción de colocar las manos en Ya Mudra, tocándose pulgar e índice. Cierra los ojos. Lleva la atención a tu entrecejo. Conecta entonces con esta energía de semilla, de brújula, de transformación. Satnam karta purkar nirvana nirvair akar murat chunni sevangur prasad japa
है कौन का सतनाम करता porque निर्भय akan Juni sebang berpesat Jabar saja juga saja Harry saja Nana Kahosi saja Ekongkar Satnam Karta Porque Nirvana Nirvana akan meletak Juni sebang berpesat Jabar saja sudah saja Harry saja Nana Kahosi saja Ekongkar Satnam Karta Porque Nirvana Nirvana akan meletak Juni sebang berpesat Jabar saja sudah saja Happy saja Nana Kahosi saja Ekongkar Satnam Karta Porque Nirvana Nirvana akan meletak Juni sebang berpesat Jabar saja sudah saja Harry saja Nana Kahosi saja Ekongkar Satnam Karta Porque Nirvana Nirvana akan meletak Juni sebang berpesat Jabar saja juga saja
heavy stature. Satnam karta purka nirvana nirvana akar murata juni sevan gur prasad japa Satnam karta purka nirvana nirvana akar murata juni sevan gur prasad japa Ek Onkar Satnam karta purka nirvana nirvana akar murata juni sevan gur prasad japa Ek Onkar Satnam karta purka nirvana nirvana akar murata juni sevan gur prasad japa Ek Onkar Satnam karta purka nirvana nirvana akar murata juni sevan gur prasad japa
Mudra sobre el regazo. La exhala profundo. Percibir los efectos de la meditación. La palma de las manos lleva pulgares al centro del pecho. Inhala profundo. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura
Satnam. 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 Que disfrutes de esta hermosa cuarentena.